Durante mucho de la historia humana, la enfermedad de Alzheimer destruyó la mente en una relativa oscuridad. Pero en esta casa, hace unos 100 años, un médico alemán inició un esfuerzo por entender este temido mal. El doctor Alois Alzheimer, psiquiatra, estaba cada vez más perplejo acerca de una paciente que experimentó pérdida de la memoria, paranoia y alucinaciones antes de morir a los 56 años de edad. Alzheimer disectó su cerebro. Al mirar en el microscopio, halló señales de la enfermedad que llevaría su nombre. En su diario, describió cómo el cerebro de la paciente estaba salpicado con extrañas marañas de neuronas enfermas. Las marañas se habían diseminado como telarañas a lo largo de la corteza. Al igual que los científicos de hoy en día, el doctor Alzheimer no encontró el papel que juegan estas células en la enfermedad. ¿Qué pasa realmente en el cerebro de una víctima de Alzheimer? ¿Qué hace que las neuronas mueran tan rápidamente? El Alzheimer hace una entrada discreta. Falta menor de memoria, apatía o inquietud pueden comenzar tan temprano como los 35 años, aunque en la mayoría de los casos, los síntomas aparecen después de los 65 años. Si el jugar a las cartas y hacer crucigramas y el leer ayudará a las células cerebrales a ramificarse y retoñar, no lo sabemos de seguro. Pero si el cerebro es parecido en algo a los huesos y los músculos, sabemos que hay que usarlo o perderlo. Cuando surge una placa o maraña, una de las primeras cosas que las células de su cerebro hacen es tratar de ramificarse alrededor de esa lesión para rodearla. Y creemos que estas conexiones entre las células cerebrales aumentarán las oportunidades de que las lesiones no le causen problemas mayores y que otras partes de su cerebro tengan una mejor oportunidad de hacerse cargo si están muy bien conectadas. Comparando el tejido cerebral de gente de la misma edad, usted puede ver que la densidad de neuronas está notablemente reducida en los que padecen Alzheimer. A la izquierda, un conteo normal de células. A la derecha, un conteo con Alzheimer. Los agujeros y recesos muestran dónde la enfermedad se ha comido el tejido. El cerebro pesa solamente 450 gramos, un tercio de lo que un cerebro normal. Las imágenes agrandadas por computadora muestran áreas donde la actividad cerebral se cierra. En este paciente, solo las áreas en rojo y amarillo muestran señales de vida. A la izquierda, el nivel de actividad de un cerebro humano sano. Nuevos hallazgos sugieren que puede haber varios factores que contribuyen a la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los síntomas resultan de niveles bajos de una sustancia química llamada acetilcolina, o ACH, un neurotransmisor crítico para la memoria y el aprendizaje. Cuando las neuronas mueren, la producción de ACH baja y las líneas de comunicación cruciales del cerebro se cortan. Pero en primera, ¿qué mata a las células nerviosas? La evidencia sugiere que las proteínas halladas en las víctimas de Alzheimer pueden de hecho dar la señal al sistema inmunológico del cuerpo para que se ataque a sí mismo. La pista más importante por mucho ha sido esta placa o punto negro. Consiste principalmente de un fragmento de proteína pegajosa llamada beta-amiloide. Aunque tenemos beta-amiloide en nuestros cuerpos, grandes acumulaciones de la proteína en el cerebro son características del Alzheimer. En su laboratorio en el hospital de NI, el Dr. Elkon quiere averiguar qué papel, si es que hay alguno, jugó el beta-amiloide en la destrucción de células nerviosas.
Él está estudiando el potasio, uno de los iones cruciales para iniciar los impulsos eléctricos en la sinapsis. Bueno, tomamos células sanas y añadimos solo un pequeño nivel de beta-amiloide. Y hallamos que con ese nivel muy bajo de beta-amiloide, podíamos elegir ese canal de potasio que fue elegido por la enfermedad de Alzheimer, y hacerlo anormal de la misma manera en que la enfermedad de Alzheimer lo hacía normal. Así que de hecho estábamos creando la imagen de la enfermedad de Alzheimer en una célula normal, empleando únicamente una pizca de beta-amiloide. Esto nos sugiere que, de hecho, esto puede ser parte del proceso de la enfermedad. Que en algún paso en el camino, incluso antes de que el beta-amiloide pase a formar estas placas, está participando en el proceso de la enfermedad y haciendo que el funcionamiento normal de la memoria, por ejemplo, abandone su camino. Se han implicado no menos de 4 genes defectuosos en la acumulación de beta-amiloide. Cualquiera de ellos podría ser culpable de la enfermedad de Alzheimer. El fantasma del Alzheimer hace que jóvenes y ancianos por igual ansíen maneras de cuidar al cerebro y abrir los candados de la memoria. Mi madre padeció la enfermedad 5 años antes de morir. Ahora, algunos jóvenes se están usando a sí mismos como sujetos informales de prueba en lugares como este. Se llama el bar de la inteligencia, una fuente de la juventud del siglo XXI, la parada más reciente en nuestra eterna búsqueda de la inmortalidad y el genio. El bar sirve bebidas enriquecidas con vitaminas y aminoácidos que prometen incrementar el aprendizaje y la memoria, una especie de élite de eruditos. Conocidos como nootrópicos, frase griega que significa que actúan sobre la mente, los fármacos para la inteligencia deben penetrar aún en la mente de los escépticos. Estas malteadas y cócteles de la inteligencia esperan aún los rigores de la prueba científica. De hecho, no pueden ser anunciados legalmente como incrementadores del IQ, aunque los nootrópicos son en sí mismos legales, habiendo ganado la aprobación de la FDA. Por mucho tiempo, los secretos de la memoria estuvieron más allá del alcance de la ciencia, eludiendo siempre a los más diligentes investigadores. Pero ahora parece que estamos llegando a alguna parte. Como sea, yo entiendo mejor el por qué puedo recordar el nombre de mi maestra de primer grado, pero no recuerdo dónde estacioné el automóvil. La memoria a corto plazo yace en un tanque de depósito llamado el hipocampo. Mi automóvil estaba estacionado ahí hasta que una distracción lo sacó, antes de poder haber sido movido a un lugar más seguro, como la corteza, la que alberga los recuerdos a largo plazo y los nombres de mis maestros de escuela. Quizá esta bebida de la inteligencia pueda llevarme a casa. Pero si queremos averiguar realmente cómo reensamblan las redes neuronales en el cerebro las partes de mi pasado, o lo olvidan completamente, la ciencia puede ofrecer introspecciones más duraderas. Los investigadores trazan mapas de estas redes neuronales conforme se ramifican, forman enlaces y se conectan de maneras asombrosas. Apenas empezamos nuestra búsqueda de la memoria.